Bendito sea el nombre de Cristo. Puede sentarse, por favor. Dice la lectura que acabamos de tomar, que Jesús envió a los discípulos delante de él y él se quedó orando, dice, toda la noche. Y luego dice, aleluya, cuando ya llegó, bendito sea el Señor, la noche, ya la barca estaba en medio del mar. Y dice que era azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dice la traducción aquí, pero significa que se espantaron. Los discípulos de Jesús, cuando ven que alguien está caminando sobre el mar, no en una barca, sino caminando literalmente sobre el agua, ellos se espantan, se asombran, porque humanamente sabemos que ningún humano puede caminar sobre las aguas, es imposible. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible que alguien pueda venir caminando sobre el agua? Y ellos estaban espantados, estaban asombrados, daban voces de asombro, de espanto. Y decían, ¿cómo es posible? Entonces, cuando ven que se acerca, porque pensaban, dice la Biblia, que era un fantasma. Un fantasma es como un espíritu que anda por allí en la noche. Entonces Jesús dice, les habla y les dice, tranquilos, cálmense. Cuando dice, tengan ánimo, no se preocupen, porque soy yo, Jesús. Para que ellos se calmaran, porque estaban espantados. Y Jesús le dice, cálmense, soy yo, Jesús. Entonces Pedro, para saber si realmente era Jesús, para comprobar que era Jesús, le dice, maestro, vea usted, le habló diciendo a Jesús, dice, entonces Pedro le dijo, Señor Jesús, si eres tú, manda, da la orden de que yo pueda caminar hacia ti. Autorízame que yo baje de la barca para que yo pueda caminar también sobre el agua, si de verdad eres tú. Y a lo que Jesús le responde, y le dice Jesús, ven. Jesús le dice, ven, camina, ven hacia mí, le dice Jesús. Y descendiendo Pedro, o sea, Pedro se baja de la barca y camina también sobre el agua mirando a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritando y dando voces, le dijo al Señor, salva. Hasta una alabanza sacaron ya de esa parte bíblica que dice, y dijo Pedro, sálvame maestro, sálvame que perezco. ¿Ya lo escucharon? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está bonito el canto porque es bíblico. Es esa parte de la historia allí que sacaron y lo hicieron un canto. Muy bonito el canto. Entonces, dice que Pedro ve a Jesús. Aquí hay un mensaje. Que Pedro ve a Jesús. Jesús es la palabra. Cuando Pedro mira y pone su vista en Jesús, confía en Él. Confía en Jesús porque ya habían estado mucho tiempo con Él y habían visto los milagros que Jesús hacía. Ellos habían apreciado, habían estado con el Maestro por mucho tiempo. Y cuando Él ve que es Jesús, Él siente ese valor y siente, aleluya, esa tranquilidad, la confianza. Y Él se baja, dice, si es el Maestro, entonces sí voy a poder. Y empieza a caminar también sobre las aguas. Qué cosa tan bonita, hermanos. Imagina, hubiera sido usted, hubiera sido yo, caminando sobre el agua, hermano, que no se mojen sus zapatos, ¿verdad, pastor? Qué bonito que nosotros hubiéramos podido tener esa experiencia, que sí sucedió, que fue real, que no es una anécdota nada más, que no es una parábola, sino que es algo que sucedió, que pasó en verdad.
Pero estaban sus ojos de Pedro, su confianza de su corazón estaba puesta en el que estaba delante de él, Jesús de Nazaret. Pero la palabra dice que había viento, había una tempestad. Dice que el viento era contrario, o sea, la barca iba hacia acá y el viento iba al lado contrario, o sea, que no dejaba que la barca avanzara. Cuando Jesús se aparece y va caminando hacia los discípulos, el viento no se había calmado, o sea, todavía había un viento fuerte como una tempestad. Porque dice que viendo entonces Pedro la tempestad, no se había calmado la tempestad. Allí estaba Jesús, pero también estaba la tempestad. ¿Me está entendiendo? Si Jesús es la palabra, entonces Pedro había puesto su mirada en la palabra. Nosotros hemos puesto nuestra mirada en Jesús, en la palabra. Tenemos, dice, la palabra profética más segura, a la cual estamos atentos, dice, como antorcha que alumbra nuestra vida, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, Cristo Jesús, aparezca y venga por la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Aleluya. Denle fuerte el aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Allí estaba Jesús, pero allí estaba también el problema, la tormenta. Pedro camina, pero mirando a Jesús. Cuando Pedro quita la mirada de Jesús, entonces Pedro se hunde, porque él no mira a Jesús, sino que mira a la tempestad. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos empezado bien en el Evangelio? ¿Cuánta gente ha empezado bien, que viene a la iglesia, que le invitan, que la visitan, y las personas vienen y se reciben a Cristo y se bautizan y empiezan a servir en la obra? Pero cuando viene la tempestad, o sea, vienen los problemas, ¿cuánta gente ha vuelto al mundo? ¿Cuánta gente se ha regresado? ¿Cuánta gente se ha salido de la iglesia cuando hay problemas, hermano? ¿Cuánta gente? Mucha gente, muchas personas. Desde que usted creyó y creyeron otras personas, hay muchos que se regresaron. Y así es en todas las iglesias. Nosotros lo hemos visto, porque hemos visitado muchos lugares, muchas iglesias, y a veces cuando vamos vemos muchas personas, otro día vamos y hay muchos que ya no están, se fueron, hermano. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y creemos, porque Jesús es la palabra, y cuando vino la fe a nosotros por oír la palabra de Dios, empezamos a caminar, porque estamos viendo, confiando y viviendo en la palabra. Esto es lo que nos sostiene. Este es el alimento que nos sostiene, la palabra de Dios, porque creemos en lo que aquí dice de Jesús. El testimonio que está escrito de Él aquí es el que nos mantiene creyendo, que nos mantiene confiando que lo que Él dice aquí en su palabra es verdad. Que si Él dice aquí que Jesús murió y al tercer día resucitó, y que Él fue al cielo y Él intercede por nosotros, y que Él va a volver por nosotros, nosotros creemos en esta palabra, y eso nos da confianza. Eso nos mantiene a nosotros vivos, nos mantiene, aleluya, fervientes en el Evangelio, y caminamos con Jesús. Pero así como vino a Pedro, dice que vino miedo al corazón de Pedro. Cuando él vio la tempestad, él tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo muchas veces cuando vienen muchos problemas? ¿Cuánta gente se fue porque le dio miedo? Tuvo miedo en el corazón. ¿Y cuántos se fueron de vuelta? ¿Y cuántos se hundieron? Cuando dice que Pedro se hunde, significa que nosotros bajamos la guardia. Significa que la persona empieza a dudar de que Dios está con él. Debemos de tener cuidado, porque el enemigo, a través de los problemas que trae a la vida de cristiano, él procura desanimar. Lo que hace es que te desanima. ¿Cuánta gente hemos encontrado desanimada? Que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no quiere orar, que ya no quiere ir a los cultos, ya no quiere ayunar. ¿Por qué?
Porque está desanimada, porque el enemigo puso en su corazón un desánimo y empieza a hundirse, y empieza a hundirse, y empieza a hundirse. ¿Sabe qué es lo bonito de Pedro? Que Pedro clamó. Ahí está la respuesta a cómo nosotros debemos de actuar cuando sentimos que nos estamos hundiendo. Cuando sientes que se te va la paz de tu corazón. Cuando nosotros sentimos que ya no tenemos ese deseo de venir a la iglesia. Cuando sentimos que ya no tenemos la fortaleza para venir a los cultos, para orar y para leer la palabra, allí está la clave. Dice que Pedro clamó. ¿Qué es clamar? Pedirle a Dios. Orar, decirle: Señor, no tengo ganas de ir al culto. Señor, no tengo deseos de ir a la iglesia. No siento fuerza para ir al culto. No tengo fuerza, Señor, para orar. Y allí donde estemos, hermano, allí vamos a clamar. Si Jesús escuchó a Pedro y lo levantó, también a ti y a mí nos va a levantar con su mano de poder. Denle un aplauso al Señor. Nos va a levantar cuando nos sintamos débiles, cuando sentimos que nos hundimos en el problema, en la aflicción, en la necesidad. Jesús va a extender su mano y nos va a levantar. En el Salmo 41 dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabe qué es el pozo de la desesperación? Los problemas fuertes. Dígame usted, ¿quién no tiene problemas? ¿Habrá alguien en la iglesia que no tenga problemas? No existe nadie, ninguna persona en este mundo que no tenga problemas. Todos vamos a pasar por problemas y por necesidades, por aflicciones. Pero Él dice, aleluya, le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Le dice: ¿por qué dudaste si allí estaba Jesús? Cuando nosotros estamos pasando por problemas, ¿sabe qué es lo primero que te viene a la mente? Dios no está conmigo. ¿A cuánto le ha pasado así? Que sientes que estás solo y dices: creo que Dios no está conmigo. No siento nada. Oro y siento que estoy solo, que estoy solo. Y entonces dudamos, y eso es lo que el Señor reprende a Pedro. Le dice: ¿por qué dudas si aquí estoy? Y eso nos dice a nosotros hoy. Cuando hay problema y dudamos, y nos dice: ¿por qué dudas si allí estoy, aunque no lo veamos? Dice, en este pasaje nuestro Señor Jesucristo nos enseña que vamos a caminar con Él en este mundo. ¿Cuántos estamos caminando con Jesús? Estamos caminando con Jesús. Pero nunca dejará de haber problemas, tempestades, dificultades, enfermedades, necesidades, etcétera, etcétera. Problemas con dinero, necesidades de dinero, problemas con trabajo, problemas en el negocio, problemas con los vecinos, problemas con la gente, problemas con los hijos. ¿Cuántos hijos y cuántos pastores y cuántos que servimos a Dios? El enemigo usa a veces a los hijos para traerte problemas, para desanimarte. ¿A cuántos le pasa en todo el mundo? ¿Cuántos pastores aquí en México y en el mundo entero hoy están batallando, luchando con hijos que tienen problemas? El enemigo usa a los hijos ¿para qué? Para que bajemos la mirada, para que ya no confiemos, para que digamos: Dios no está conmigo, y desanimarte y que te hundas en el mundo y que ya no le sirvas a Dios, que quites tu mirada de Jesús. Ese es el propósito del enemigo. Pero el diablo está vencido, porque nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús, y nosotros confiamos en la palabra y vamos a permanecer en la palabra, porque Dios está con nosotros. Y Él dijo: nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el enemigo le dice a uno. Y hoy estábamos escuchando un varón que dice cómo ha escuchado la voz del enemigo que le habla en su oído. Y le dice el enemigo a la persona: no entres a esa iglesia. ¿Qué vas a hacer allí a esa iglesia? Salte. ¿Qué andas haciendo con ese pastor? Y le habla el enemigo. ¿Qué vas a hacer a la iglesia si mírate cómo estás, cómo eres? No cambias. Y empieza el enemigo a hablar. ¿Para qué, hermano? Para que el hombre se hunda. Hundirse es retroceder.
Hundirse es cuando vuelves al mundo de donde Dios nos sacó. Hundirse es perder la fe y la confianza en Dios y volver a las cosas que hacíamos antes en el mundo. En San Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado, dice Jesús. Jesús lo dijo con su propia boca. Dice: todas estas cosas les he hablado, dice, para que en mí tengan ¿qué? Paz. Hermano, ¿sabe qué es lo bonito de ser cristiano? Cuando tenemos a Jesús, aunque tenemos muchos problemas, Dios nos da paz. ¿Para qué? Para que podamos resistir, para que no nos enfermemos. ¿Para qué es la paz? Para que no nos enloquezcamos y salgamos corriendo a la calle. Nos da paz. La paz es la tranquilidad. La paz es la confianza que sentimos de que Dios va a resolver ese problema. Paz que Dios da es que Él nos hace entender en nuestro corazón de que todo lo que está pasando tiene un propósito en Él. Que lo que está sucediendo no es porque el enemigo hace lo que quiera con nosotros o con nuestros hijos, sino que Dios le está permitiendo con una razón y un propósito. Y esa es la paz que Dios da, que nos dice: tranquilo, cálmate, porque yo sé lo que estoy haciendo. Nada más que a veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios está con nosotros. Dice: en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuánta aflicción no ha tenido el pastor Rafael? El hermano, ¿verdad, hermano? ¿Cuánta aflicción que ha llorado, que sufre por dentro? Y aunque tenga que venir y pararse aquí y predicar, pero tiene problemas. Problemas, hermano, de toda clase. ¿Cuántas veces usted ha venido a sentarse aquí y canta y ora y llora también porque tiene problemas y aflicciones? Por eso Jesús dice: estas cosas les hablo para que tengan paz en mí. Porque mientras estén en este mundo, dice, van a tener aflicciones. Y la aflicción es la que nos hace llorar. La aflicción es la que nos hace sufrir. Dice: pero confíen, yo he vencido al mundo donde ustedes viven. Que tengamos confianza en Él. ¿Qué es lo que estaba perdiendo Pedro? La confianza. De que a pesar de que estaba la tempestad, Jesús estaba ahí. Ese es lo que perdió Pedro, es la confianza. Él hubiera dicho: aquí está el maestro, no importa lo que se esté moviendo allá, ¿verdad? Porque el enemigo va y te hace y te deshace para que perdamos la visión, para que se ciegue nuestra mirada y no podamos confiar en Jesús, para que dudemos de que Jesús está con nosotros. Notamos que Jesucristo nunca dijo: ya no tendrán más problemas, nunca. En ninguna parte de la Biblia Jesús dijo: ya no van a tener problemas. Al contrario, Él dijo: van a tener aflicción. Dice: cuando caminen conmigo, por el contrario, tendrán aflicción. Pero nos recomienda confiar plenamente en Él, quien ha vencido al mundo. Aleluya. Dice Jesús: mientras estén conmigo, van a tener muchos problemas. Pero les recomiendo que confíen en mí. Así lo estoy diciendo en otras palabras. Les recomiendo confiar en mí, dice, plenamente. Porque yo, dice Jesús, todo lo que a ustedes les afecta, yo ya lo vencí. Todo lo que a ustedes les aflige, yo ya pasé por ahí. Nosotros tenemos aflicciones, pero no se parecen a las de Jesús. No se comparan. A Jesús le echaban piedra. A Pablo también lo apedrearon. A Jesús, hermano, le decían un montón de cosas. Lo difamaban, lo divulgaban, le inventaban cosas y decían: demonio tiene. ¿Se imagina el mismo Dios escuchar que le dijeran demonio tiene? ¿Usted cree que no le dolía a Jesús? Claro que sí. Pero eso no lo hizo a Él retroceder ni moverse. No le afectaba. Nunca nosotros hemos recibido unos clavos en la mano por predicar a Jesús. Jamás nos han puesto una corona de espina en la cabeza, y a Jesús sí. ¿A usted ya lo azotaron por ser cristiano?
Nunca. Jesús sí. A Pablo también. Y a la mayoría de los apóstoles. En Lucas capítulo 22, si usted puede buscarlo, Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Lucas capítulo 22, en su verso 31 y 32. Dice, mire lo que le dice Jesús a Pedro. Dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, le dice a Pedro, he aquí que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se lo voy a leer en otra traducción. Esta es la traducción que estamos leyendo, es la que leemos normalmente, la traducción Reina Valera. Pero se lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, o sea, una traducción que entendamos más. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás, dice, los ha reclamado o los ha pedido, que es lo mismo, para zarandearlos como a trigo. ¿Usted sabe qué es zarandear? Zarandear es que agarran, por ejemplo, en un sedazo o en una malla, ponen la grava con arena y empiezan a hacer, y la arena brinca para allá y brinca para acá, la sacuden. Y al trigo, ¿cómo lo hacen para que salga el trigo de la cascarita? Lo azotan. Y dice el Señor a Pedro: el diablo te ha pedido, dice, o sea, le ha pedido permiso a Dios, porque el diablo no hace lo que él quiere. Satanás solo puede hacer lo que Dios le autoriza. Por eso en Job le dijo a Dios: bueno, yo a Job no lo toco porque tú le has rodeado de bendición. O sea, que Dios tenía protección divina alrededor de Job, por eso no lo podía tocar. Todo lo que en nuestras familias, en nuestros hogares suceda, es porque Dios le permite al enemigo que toque. El diablo había pedido permiso a Dios. ¿Para qué? Para que pudiera darle su zarandeada a Simón, a Pedro. Y vea cómo Jesús le dice Pedro: pero yo le he rogado al Padre por ti, para que no pases por esa prueba. ¿Así le dijo? No le dijo así. Le dice: yo he rogado por ti, porque Jesús es el que intercede, dice la Biblia, entre Dios y nosotros. Cuando usted le pide a Dios algo, usted se lo pide a través de ¿quién? De Jesús. Por eso dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando usted pide al Padre, ¿a través de quién le pide? A través del nombre de Jesús. No le pedimos a través de María, a través de Guadalupe menos, a través de San Diego menos, a través de Pablo no se puede. Tenemos que pedir, dice, a través de Jesús. Entonces Jesús intercede, es el abogado que tenemos delante de Dios. Y dice que Él le pide a Dios y le dice que no le falte la fe a Pedro. No le dice que le quite el problema a Pedro. ¿Se da cuenta? Nunca Jesús le dijo a Dios: no permitas que Pedro pase por allí. No permitas que el enemigo toque a Pedro. Nunca Jesús le dijo eso a Dios. Le pidió que no le faltara la fe a Pedro, porque le iban a dar su zarandeada. Y cuando tú hayas vuelto, le dice Jesús, ayuda a tus hermanos a que permanezcan firmes. O sea que con lo que a él le pasara, iba a ser un testimonio para que le diera ánimo a los otros discípulos, para que afirmara la fe de los demás. ¿Qué es lo que hace una persona que pasó por el desierto, por problemas, por necesidades, por la muerte, y Dios lo restaura? ¿Qué es lo que hace? Da testimonio. ¿Para qué? Para que la fe de los demás se fortalezca. Dice que dé el testimonio al hermano. ¿Para qué? Para que los que están oyendo se afirmen y digan: si Dios lo levantó, si Dios lo sanó, si Dios lo devolvió de entre los muertos, entonces Dios me puede sanar a mí.
y la gente empieza a sentirse más firme, la gente empieza a sentir fe, la gente tiene más fe cuando escucha el testimonio de alguien y le dice: cuando tú vuelvas, cuando tú regreses, te reconcilies, cuando tú vuelvas a mí, le dice Jesús, afirma, fortalece a tus hermanos, ayúdale a tus hermanos. Pero notamos que nunca Jesús quitó el problema, nunca Jesús detuvo el problema. A veces decimos: Señor, que no venga ese problema, deténlo. Y a veces el problema siempre viene. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le pide al Padre y le dice que no le falte la fe. ¿Qué es lo que no le ha faltado al pastor? Porque todavía está aquí. 25 años, ¿verdad? 40 años. 25 aquí en esta iglesia, ¿verdad? Pero 40 años de ministerio. ¿Y por qué sigue aquí el pastor? Porque es más fuerte que nosotros, porque Dios le ha ayudado para que su fe no le falte cuando él tiene problemas. ¿Qué es lo que nos ha mantenido a nosotros desde hace casi 20 años que andamos predicando? Que Jesús le dice al Padre que no le falte la fe, que siga adelante. Sí va a llorar, sí lloramos, ¿verdad, pastor? Sí sufrimos, pero la fe siempre ha estado allí. ¿Qué es la fe? La confianza, creer. Confiamos de que Dios es real y de que de todos los problemas que usted tenga y todos los problemas que yo tengo y que vienen a nuestra vida, Dios nos va a ayudar a salir. Dios nos va a ayudar a salir. Hay un salmo que dice: muchas son las aflicciones del justo. No dice que son poquitas, no dice que los problemas de los cristianos son pocos, no, son muchos, dice. Y luego dice: pero de todos, ¿qué va a pasar? De todos ellos lo librará el Señor. Dice: mire, muchos son los problemas que tiene el justo, pero de todos ellos le librará el Señor. Es el Salmo 34, 19, porque veo que una hermanita está anotando. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones de los pastores, muchas son las aflicciones de los miembros, muchas son las aflicciones de los líderes, de los diáconos, de los ancianos, del maestro de niños, de la maestra de niños. Muchas son las aflicciones de aquellos que buscamos a Dios. Pero de todas las aflicciones, de todos los problemas, nos libra el Señor. No hay ni un problema del que Dios no te saque. De todos los problemas, Dios nos va a sacar. Él nos enseña a confiar. En el problema es donde aprendemos a confiar. Porque si no hubiera problema, no sabríamos entonces que somos cristianos de verdad. Cualquiera sería cristiano. Pero el cristiano de verdad es el que cuando tiene problema, cuando tiene necesidad, cuando tiene enfermedad, sigue a Cristo, no importa lo que tenga, no importa lo que está pasando. Sigue a Cristo. Ese es el hombre que Dios quiere. Porque si nosotros dudamos, entonces Cristo nos reprende como lo hizo con Pedro y nos dice: hombre de poca fe, mujer de poca fe, joven de poca fe. Dice: ¿por qué dudaste? Así como le dijo a Pedro, así nos dice a nosotros igual. Esa palabra no solo fue para Pedro, sino que cuando usted y yo dudamos en el problema, también nos dice a nosotros la misma palabra. Como martillo golpea. Y nos recalca y nos dice: ¿por qué dudas? Sigue adelante. Sigue caminando. Sigue yendo a la iglesia. Sigue ofrendando. Sigue diezmando. Sigue predicando, sigue evangelizando, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue yendo a las vigilias. Pero dice: no dudes. ¿Sabe que una cosa que a Dios no le agrada de nosotros? Que dudemos de Él. Porque si Él hizo los cielos y la tierra, y todo lo que se ve y lo que no se ve, y nosotros dudamos de que Dios no nos pueda sanar de un dolor de estómago, entonces dice Dios: no tienes confianza en nada. Porque si dudamos por una cosa pequeña pensando de que Dios no la puede hacer, ¿cómo vamos a creer de que Dios hizo los cielos?
Y si la tierra es tan grande, hermano, que para recorrerla se requiere de mucho tiempo. Y dice que el sol es 1.400.000 veces más grande que la tierra. ¿Cómo es que Dios hizo entonces el sol? No vamos a poder creer eso. No vamos a creer que Dios hizo el mar y las profundidades del mar, que ni los científicos han podido llegar a lo más profundo del mar. Porque con una cosa pequeña no creemos, dudamos. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a creer las cosas más grandes? No vamos a creer entonces de que Jesús pudo resucitar de los muertos. Y por eso al Señor no le agrada que nosotros dudemos de su amor, de su poder y de su misericordia para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted está pasando por aflicciones, por problemas, por necesidades, no dude de que Dios está con usted. Siga orando, siga leyendo la Biblia, siga buscando de Dios, siga viniendo a los cultos, pero no dude. No dude, hermano. No dudemos, mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús como lo hacía Pedro al principio. Y aunque veamos la tempestad, y aunque veamos la necesidad, y aunque veamos la enfermedad, y aunque veamos los problemas, no vamos a dudar, porque si no nos vamos a hundir. Sigamos confiando en Él. Vamos a orar. Cierre sus